Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Buenas noches. Otra vez compartiendo el mensaje que tiene que ver con Dios. Hay buenas noticias en su casa. ¿Qué ha pasado estas últimas semanas? Yo con mi esposa tuvimos ayer una buena noticia porque teníamos un nietito internado con una afección, y cuando nuestra hija habló y dio el mensaje de que había sido dado de alta, ¡qué alegría fue esa noticia! Estábamos rogando a Dios que la situación por el que atravesó nuestro nieto se superara rápidamente y que no fuera nada grave ni persistente. Bueno, ayer la noticia llegó a nosotros y nos produjo una gran alegría. Eso pasa cuando las noticias son buenas, pero a veces las noticias no son tan buenas, ¿no? Y no me refiero solamente a las noticias de la casa. Si la gente trabajara, viviera dentro de su casa un ambiente bueno todos los días, que hay que trabajarlo, ese ambiente no se produce solamente porque yo amo a determinadas personas. Ese es un buen principio, amar, pero lógicamente hay que llevarlo luego a la práctica. Cuando esto pasa, generalmente la familia se alegra por las buenas noticias que dentro del hogar se van produciendo día a día, producto de la actividad, de la acción de cada integrante de la familia. Estoy convencido de que es así. La familia hay que alimentarla del amor, y el amor tiene que producir buenas cosas, y las buenas cosas se comunican unos a otros, y es como una buena noticia que llega a nosotros. La palabra evangelio significa buena noticia en su idioma original. Evangelión en el idioma griego es una palabra que viene del griego y significa buena noticia. También se le decía con ese nombre al mensajero. Claro, porque hoy no precisamos casi mensajeros humanos. Prendemos la televisión, aunque ya está igualada o superada por los otros sistemas de mensajería que tenemos, los celulares, los envíos de mensajes, los envíos de información, los audios, los pequeños videos que nos hacemos entre nosotros, hace que ahora las noticias corran más rápido. Y bueno, estamos mejor informados o rápidamente informados de las noticias que nos interesan. Por supuesto están las noticias nacionales, la que produce el periodismo, y ahí tal vez tendríamos que discutir un poco que lo que el periodismo argentino y del mundo considera noticia importante, generalmente no son las mejores. Tal vez usted coincida conmigo o no. A veces no quisiera escuchar noticieros, simplemente trato de ser alguien que vive en este mundo, no fuera de este mundo. Trato de ser una persona que está integrada a la sociedad y al ambiente en el cual uno está. Pero francamente a veces quisiera, ¿para qué hoy estuve escuchando? La verdad, quisiera no haber escuchado todo lo que dicen hoy. A veces son noticias ficticias, a veces son noticias que solamente han sido hechas para dañar y que luego se desmienten. Bueno, usted sabe el ambiente en que se vive. Yo quiero hoy enfocarme en la buena noticia que se llama Jesucristo. Tengo esta noticia para darle. Ocurrió hace 2000 años, pero hay gente que todavía no acepta el mensaje de Jesús. La buena noticia
que viene de parte de Dios es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que usted y yo descubramos el verdadero sentido de la vida. Y no quiero entrar a un terreno filosófico que no manejo, sí entrar al terreno de la fe. La fe es la relación profunda que puede llegar a conseguirse con Dios, que me permite a mí entender su mensaje y también darle lugar a ese mensaje en mi vida. Para entender el mensaje de Dios a través de lo que llamamos el Evangelio, tenemos que pensar muy bien en cómo estamos viviendo. Y si somos verdaderamente felices, si verdaderamente cada día lo transcurrimos y pasan los años y no dejamos que nada nos haga pasar un mal día por alguna noticia, por una situación X que puede llegar a nuestra vida. Lo cierto es que justamente esto sería como una idealización, que todos los días fueran iguales, bellos, hermosos, que nunca hubiera una mala noticia. Estamos en el mundo, no podemos evitar la muerte, todo el mundo muere a la larga o a la corta, y esas siempre son malas noticias en general cuando se refiere a nuestra familia, y verdaderamente nos cuesta mucho superar las malas noticias fúnebres. Es lo peor tal vez para muchas personas, y hay gente que ha vivido 10, 20 años llorando al ser querido que se le murió inesperadamente cuando esperaba contar con él muchos años más. Esto hace que precisamente el hombre no encuentre ese medio importante que le permita vivir cada día con la alegría que nos hace bien. La alegría hace bien, el gozo hace bien, y pareciera que la tristeza no siempre hace bien. A veces hay tristeza que pareciera que nos hace bien porque nos hemos sacado un peso de encima, pero hemos sufrido demasiado por sentir que ese peso nos ha estado molestando. Lo cierto es que las noticias buenas son necesarias en un mundo de conflicto, en un mundo donde el mal parece ser el rey que gobierna todos los días los ambientes, que gobierna la política, que gobierna las relaciones personales. Parece ser que esa situación no es fácil de superar, sino que todos los días enfrentamos cosas que vienen en forma inesperadas y que desearíamos que no hayan llegado a nuestra vida. Bueno, Jesucristo es la buena noticia, porque Él viene justamente a respaldar nuestra vida mientras estamos en este mundo, y nos promete tener una vida reservada más allá de este mundo. Y ahí entramos en el litigio que muchas personas tienen, donde rechazan toda posibilidad de una continuación de su vida más allá de la muerte. Lo cierto, y siempre lo digo en este programa, es que pareciera que la muerte no debería existir, porque cuando estamos tan bien, hacemos planes para vivir y tener por cientos de años, yo diría, hacemos planes de larga duración, y eso hace que uno esté respondiendo a lo que siente interiormente. No está poniendo en los planes la muerte, está poniendo en los planes de alegría, de visita, de ir a tal parte, de construir tal cosa, de trabajar en esto, de progresar tanto. Bueno, esto hace a nuestro diario vivir, y creo que somos conscientes
de la muerte cuando un día decidimos contratar un seguro de vida. A pesar de que ahora es todo legal, está todo dentro de las leyes, en su trabajo le tienen que contratar un seguro de vida, nadie tiene la vida comprada, se dice, es decir, algo puede ocurrir en nuestra vida que nos hace que en determinado momento la muerte golpee a la casa, porque murió alguien de la casa, pero alguien muy cercano. Cuando nos toca despedir a nuestros mayores, en el caso personal y de mi esposa, ya hemos despedido a nuestros padres, y todo eso fue doloroso. La última, hace apenas un año, mi suegra de 98 años, realmente fue duro el momento, pero estábamos preparados, lógicamente, por la edad de ella, la disfrutamos hasta último momento y damos gracias a Dios que no sufrió, que pasó muy bien sus últimos días y todo fue muy rápido. Lo cierto es que la buena noticia es que una persona está preparada para afrontar cada momento de la vida, y la buena noticia viene siempre a través de Jesucristo, que tiene la verdadera intención de vivir relacionados con nosotros todo el tiempo. Cuando comenzó Jesús a predicar, él hablaba del evangelio del reino. La palabra, el evangelio del reino, el reino de Dios, está en los evangelios, los libros que relatan la vida de Jesús, que son 4 libros en la Biblia, justamente se llaman evangelios porque son los libros donde se registra la buena noticia de que Dios vino al mundo. 4 evangelios, 4 hombres distintos, inspirados por Dios, escribieron y se complementaron entre ellos para darnos una imagen de lo que Jesús hizo mientras estuvo viviendo sus 33 años en la tierra. Y esto es muy interesante, leer los evangelios es una tarea que nadie debe dejar de hacer. Tal vez a nadie le interese en principio leer la Biblia, y he visto que mucha gente lee la Biblia como lee un libro cualquiera, es decir, la primera hoja, el libro de Génesis, y lee 2 o 3 páginas, comienza a llenarse de preguntas que no puede contestar porque es lógico, no conoce todo el contexto bíblico, y yo aconsejo siempre, no empiece por Génesis, o si quiere empezar, empiece, pero paralelamente empiece a leer los evangelios, comienza a enterarse de entrada de quién fue el Jesús, el Dios hombre, quién es Jesús, el Dios que está en los cielos y que está ocupado en cuidarnos desde allí, desde el trono, a cada uno de nosotros que le amamos, pero también está intercediendo a favor de aquellos que viven cerca de nosotros, por los cuales estamos intercediendo, presentándolo delante de Dios y diciéndole: Señor, mira a fulano, mira a mi hijo tanto, mira a mi hermano, mira a mi cuñada, mira a mi vecino, mira al presidente de la nación, mira a los funcionarios. Hay tanta gente por la cual orar que ocuparía todo nuestro día y, por supuesto, sería insuficiente. Lo cierto es que Dios quiere esto. Esta actividad es espiritual, es importante y todos deberíamos hacerla, orar unos por otros. Vuelvo a los evangelios. El evangelio entonces es la buena noticia. ¿Cómo se va a enterar usted de la buena noticia si no la oye? ¿Cómo se va a enterar usted de la buena noticia si no la lee? Y ahora también esa buena noticia la tenemos hasta representada por actores y actrices en medios audiovisuales, en la televisión, en YouTube, en muchos medios. Ahora hay muchos lugares donde el evangelio es elaborado, reconstruido, como si estuviéramos en esa época, para que todos podamos entender mejor el mensaje de Jesús. Y doy gracias a Dios por esto, porque tenemos
varios sentidos, 5 sentidos en nuestro cuerpo, y cuanto más participen nuestros sentidos, mejor entendemos. La vista, el oído, el hablar, el tacto, todo hace que el conocimiento ingrese mejor, la vivencia sea mejor. Por eso cuando oramos por un enfermo y Dios lo sana, la persona enferma que recibió la sanidad experimenta una sensación que mucha gente no conoce, que es haber recibido un toque de Dios en su vida. Y yo le llamo toque algo que tal vez sea imperceptible, aunque muchas personas hablan de lo que sintieron en su cuerpo enfermo, y al quedar librado de un cáncer o quedar librado de una enfermedad mortal, lo experimentan y dicen: yo sentí como que algo se metía dentro mío y arrancaba, y de golpe todos los dolores comenzaron a ser cada vez menores hasta que desaparecieron. Yo he escuchado esos testimonios que no ocurren tal vez demasiado a menudo, porque hay mucha gente que por una razón u otra combate todo esto. Y hay fuerzas malvadas también, enemigas del ser humano, que procura que el hombre no crea. Pero yo tengo una buena noticia: Jesucristo vino para usted. Jesucristo lo ama, ama su vida. Él conoce su dolor y está esperando que usted use el medio de comunicación que se llama corazón, que se llama mente, que se llama boca, el lugar secreto, un lugar donde nadie te ve. Anda a ese lugar y comenzá a relacionarte con Dios. Hablale, llámalo, insistí hasta que Él te conteste, porque Él lo hace. Él va a mirarte, Él va a ver tu corazón. En la Biblia hay relatos de hombres que vieron pasar a Jesús cerca y tenían la propaganda, por decir así, el testimonio de mucha gente que decía: anda un hombre que donde va la gente se sana. Hay un caso de un ciego llamado Bartimeo, en la Biblia está relatado este episodio en el Evangelio de Marcos. Él estaba sentado en la entrada de una ciudad, cuando la gente entraba y salía de la ciudad, y él allí pedía limosna, porque la gente que entraba seguramente traía dinero para comprar algo o traía algo para vender en la ciudad, y cuando salía con dinero, y entonces él pedía limosna y vivía de eso porque no podía trabajar, no podía ver. Pero cuando escuchó que la gente se hacía un poco de revuelo, ¿qué está pasando?, preguntó él. Lo que pasa, le dijo alguien, es que Jesús está entrando en la ciudad. Jesús, el hijo de David, empezó a los gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Jesús lo escuchó y dice: se detuvo. Llámenlo, dígale que venga. Y a mí me pareció, cuando leí este relato, ¿por qué Jesús va a decirle así a un hombre ciego? ¿Es que Jesús no sabía que estaba ciego si Él es Dios? Sí, Jesús sabía. Pero había algo que aquel ciego tenía que hacer. La Escritura dice que aquel ciego, con ayuda, se levantó y sacó de sobre sí una capa que él usaba habitualmente y por la cual todos sabían que él era un ciego. Pero él tiró la capa, se sacó su identificación y fue caminando a donde estaba Jesús, seguramente guiado por algunos, pero él su fe la había manifestado cuando sacó su identidad de ciego y salió con fe para poder ver. Jesús lo vio y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recíbela. Y aquel hombre fue sano de los ojos desde aquel momento. Tremendo lo que produce Dios cuando
acudimos a Él con fe. ¿Sabe qué es la fe? Es la confianza. Usted recibe una buena noticia y la cree. Por supuesto que hay noticias falsas en este mundo, claro que sí. O sea, mi señora me decía el otro día, había recibido un mensajito que había ganado 1 millón de pesos, que llamara, sabemos porque este engaño ahora está por todos lados, era una noticia falsa. Por supuesto, ni lo intentamos averiguar, era mentira. Pero mucha gente, cuando ve eso, se alegra y dice, uy, mirá, no sabía que estaba participando de algo, llama y le empiezan a pedir datos cuando quiere acordar, después va a su banco y en su cuenta no hay ningún peso, ha perdido todo. Confió en una noticia falsa y el diablo, Satanás, hace esto también, es creador y usa medios similares pero malvados a los de Dios. Dios quiere que usted conozca su persona. Él no le va a ofrecer nada que tenga que ver con lo que usted tiene. Le va a ofrecer lo que usted no tiene. Y una persona que no conoce a Jesús le falta lo principal, le falta la salvación. ¿Qué es salvación? Salvación de este mundo, salvación del pecado, salvación del odio a uno mismo, salvación del desprecio de personas, salvación de considerar mal a todo aquel que me hace mal, y salvación de odiar. Cuando Dios viene al corazón nos transforma de tal manera y entendemos enseguida su mensaje. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie se odia a sí mismo, dice la Biblia. Aunque pareciera que algunos se odian, pero es simplemente por los errores cometidos. Pero cuando la persona recupera su autoconfianza, Dios se la devuelve, esa persona comienza a tener un trato distinto consigo mismo y hacia los demás. No podemos vivir la vida desafiando a todo el mundo y peleando con todo el mundo. En algún momento, cuando le damos lugar a Dios en nuestra vida, dejamos de pelear. No le echamos la culpa a nadie de lo mal que estoy. Nos damos cuenta de nuestros propios errores. Querido amigo, usted ha pecado y tiene que arrepentirse, porque los pecados son los que dañan nuestra vida y no hay ser humano que no haya pecado. Dios lo declara constantemente y reclama de los hijos que Dios ha adoptado. Yo soy uno de ellos. Nos reclama el Señor que rechacemos el pecado. A partir del momento de haberlo recibido, abandona el pecado. No sigas más por ese camino. Dios quiere darte nueva vida. La historia del hijo pródigo, tan conocida, precisamente tal vez sea la más llamativa, la más conmovedora, es aquel hijo que se fue de la casa luego de pedirle a su padre, dame la herencia que me corresponde, un día vas a morir, yo no quiero esperar ese día, yo quisiera vivir mi vida ahora. Cuando te toque morir y dejarme la herencia, te pido, dámela ahora, quiero vivir mi vida. Y el padre se entristeció tremendamente, porque lo estaba dando por muerto ya a su hijo. Pero decidió darle. Aquel muchacho se fue feliz, lleno de dinero. ¿Y qué le pasó? Lo que le pasa a todos cuando tienen algo que no han ganado. Lo despilfarró, lo malgastó, y se encontró en la miseria al poco tiempo. Y alguien diría, ese muchacho no merece más oportunidad. Ofendió a su propio padre, le gastó el dinero de su padre, despreció el amor de su padre. Pero cuando ese padre ama verdaderamente el hijo, él quedó, desde el momento en que el hijo se fue, quedó esperando su vuelta, porque él sabía que ese hijo iba a volver. Y volvió arruinado, simplemente diciendo, papá, no sé si le dijo papá, tampoco, quiero volver a casa, pero no quiero ocupar el lugar de hijo de antes.
Quiero simplemente que me des un trabajo y me trates como a tus obreros, allá a vivir en ese galpón con ellos. No quiero privilegio, papá, quiero que me permitas volver. Y aquel padre lloraba de alegría al ver a su hijo volver, lo recuperó, vio que su hijo había aprendido la lección de lo que es vivir lejos del amor. Eligió vivir lejos del amor. Bueno, aquel joven fue recuperado. Usted, yo, cada uno, hemos de alguna manera nacido de parte de Dios, porque cuando nacemos Dios pone un espíritu en nosotros y nos da una identidad. Esa identidad nuestros padres la certifican poniéndonos un nombre y dándonos su apellido. Y usted vive una vida. Un día decide comenzar a vivir por su cuenta tal vez, o tal vez dejar de depender del consejo de sus padres. Cada vez más habitual esto. En el pasado no era tanto así, pero ahora es así. Los jóvenes quieren vivir vidas independientes, hacer lo que quieren. Bueno, a muchos les va relativamente bien, consiguen su trabajo, han recibido consejos. Otros realmente les va muy mal y vuelven arrepentidos, como ese hijo pródigo. Lo cierto es que hay una buena noticia para todos. Hayas fracasado tremendamente o hayas fracasado apenas. Extrañaste el amor tal vez. La buena noticia es que Dios te ama y quiere recibirte. Quiere que vuelvas a Él, que entregues tu corazón. Amigo, no demores más. Hay una relación espiritual que tenés que tener. No puede faltarte en la vida. Te doy la noticia. El Evangelio es lo que tú necesitas, la buena noticia de Jesús. Él vino, cargó sobre Él todas tus macanas, tus pecados, tus errores, y quiere entregarte el perdón. Y quiere que tú le digas que estás arrepentido de haber vivido como has vivido hasta aquí. Recibe a Jesús. Dale lugar en tu corazón. Pídeselo. Me gustaría guiarte. Y voy a orar con espacios como para que tú repitas. Hazlo conmigo. Di así: Padre Celestial, vengo a ti. He recibido este mensaje y me entero que hay una buena noticia, que tú me amas. Este día te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Deseo con todo mi corazón que me recibas en tus brazos, que me perdones. Vengo a ti, Padre, que Jesús entre a mi corazón. Amén. Amén. Bien, esto es todo lo que tengo para decirte hoy. No es poca cosa, es la mejor noticia que puedas recibir en tu vida. Por favor, no la rechaces. Abraza el mensaje de Dios. Dios te bendiga. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,